Vaya, en este momento vamos a tratar de explicar lo que es la NIEA 3410, que es encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. Tenemos acá lo que es en qué consiste lo que son los gases de efecto invernadero. Consiste en que a la Tierra llega lo que es la radiación solar, ¿verdad? Y entonces es absorbida por la superficie del planeta. Entonces, luego lo que sucede es esa radiación vuelve a lo que es la atmósfera, pero debido a lo que es lo que son los gases llamados de efecto invernadero, ¿verdad? Lo que es el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, ¿verdad? Hace de que esta radiación, la mayor parte de esta radiación se quede en la superficie del planeta, en la Tierra. Y esto hace de que haya un calentamiento global, ¿verdad? Por eso es de que actualmente tenemos una distorsión en lo que es el clima, ¿verdad? Que sentimos mucho calor, que a veces de repente cae la lluvia, a veces hay un poco de frío. Entonces, debido a todo esto, a todos estos gases contaminantes, es de que sucede este efecto, ¿verdad? Invernadero. Entonces, tenemos esta norma, ¿verdad? De la 3410, ¿verdad? Que trata sobre estos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Pero ¿qué provoca estos gases de efecto invernadero? Lo provocan lo conocido normalmente como los vehículos, ¿verdad? El humo de los vehículos, de todos los transportes, hablamos de buses, microbuses, incluso de industrias, ¿verdad? Y también incluso de personas como nosotros cuando respiramos, pues, y exhalamos y respiramos, pues también nosotros despedimos lo que es dióxido de carbono. Entonces, de eso trata lo que es esta norma 3410, ¿verdad? Ya vimos que lo que provoca todo este fenómeno es el calentamiento global, ¿verdad? El cambio climático. Ahora, como les decía, tenemos unos ejemplos sobre lo que son los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitrógeno, el vapor de agua, ¿verdad? Esos son unos ejemplos, ¿verdad? De lo que es los gases de efecto invernadero. Ahora vamos ya a lo que es la norma, el alcance de la norma. Esta norma trata los encargos de aseguramiento para informar sobre una declaración de gases de efecto invernadero de una entidad. En la actualidad, este fenómeno realmente, este trabajo de aseguramiento se da mayormente en los países internacionales, podemos decir, ¿verdad? Ya que en El Salvador
todavía bueno, hasta donde yo sé, no hay pues este tipo de encargos de aseguramiento, pero tendríamos que proyectarnos, ¿verdad? Ya que en el futuro puede suceder lo que es un encargo de aseguramiento de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque en la ley del medio ambiente está contemplado, ¿verdad? Que el Ministerio de Medio Ambiente es el que regula, ¿verdad? Toda esta situación de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Hasta donde yo sé, en la actualidad, por ejemplo, cuando un vehículo, cuando un taxi va a comenzar a trabajar, le dan lo que son compran lo que son las placas y todo eso. El Ministerio de Transporte, el BMT, le solicita que vaya a hacerse un estudio sobre lo que son los gases, en este caso el vehículo, a ver cómo está con las emisiones, ¿verdad? De los gases, ¿verdad? Entonces, ya este vehículo lo que va a hacer, va a chequearse a un taller, ¿verdad? Donde tengan el equipo, ¿verdad? Necesario para esta situación. Entonces, debemos de proyectarnos de que más adelante, debido a todo también, a toda esta situación que se está viviendo sobre la contaminación, ¿verdad? Puede hacer de que más adelante, pues, el Ministerio de Medio Ambiente empiece a solicitar, ¿verdad? O empiece a poner como les dijera, a obligar a las entidades a que puedan emitir, pues, ¿verdad? Ya sea un informe de gases de efecto invernadero con el fin de disminuir lo que es este efecto, ¿verdad? Invernadero. Esta NIA, esta NIEA esta NIEA no trata ni proporciona información específica, dice, para declaraciones de emisiones, excepto emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que solo trata lo que es gases de efecto invernadero, lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? De qué tipo de gases se trata. Otra información relacionada con gases de efecto invernadero, tal como las huellas del ciclo de vida de un producto, no trata lo que es esta norma, solo lo que vimos, emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco trata sobre lo que es instrumentos, procesos o mecanismos tales como proyectos de compensación utilizados por otras entidades como deducciones de emisiones, sino que solo trata, como ya vimos y ya lo estoy recalcando más, lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? De eso trata lo que es esta norma. Hay una relación, ¿verdad? Y con lo que es la norma 3000, la NIEA 3000, ¿verdad? ¿Cuál es la relación? Es de que los encargos de aseguramiento deben de cumplir con lo que establece la NIEA 3000, que por cierto, el licenciado Pacheco dio su respectiva explicación sobre esta NIEA 3000. Dice, contiene requerimientos relativos a temas tales como la aceptación de encargos, planificación, evidencia y documentación que son de aplicación a todos los encargos de aseguramiento, incluidos los encargos conformes a la presente NIEA. O sea que esta NIEA 3000 pues aplica también para lo que es la NIEA 3410. La NIEA amplía la información acerca de cómo la NIEA 3000 debe aplicarse a un encargo de aseguramiento a fin de informar acerca de una declaración de gases de efecto invernadero en la entidad. Hay tipos de encargos
de aseguramiento, en una declaración de gases de efecto invernadero, tenemos lo que es el encargo de seguridad razonable y tenemos el encargo de seguridad limitada, ¿verdad? Va a depender pues el compromiso que haya adquirido lo que es el profesional ejerciente, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste lo que es el trabajo de seguridad razonable? ¿Y en qué consiste lo que es el trabajo de seguridad limitada? En un trabajo con seguridad razonable, el contador o el profesional ejerciente expresa una conclusión en forma positiva. Tenemos un ejemplo. Dice aquí el ejemplo: en mi opinión, el control interno es efectivo en todos los aspectos importantes con base en los criterios. Recordemos que cuando hablamos de un encargo de aseguramiento, se trabaja en base a criterios, según lo que el licenciado nos explicó, ¿verdad? Esta forma de expresión transmite una seguridad razonable. Bueno, ¿por qué transmite una seguridad razonable? Si nosotros vemos, podemos ver el ejemplo aquí, ¿verdad? En donde el profesional ejerciente da su opinión que el control interno es efectivo, ¿verdad? De que se han hecho toda el procedimiento, ¿verdad? Se ha hecho todo el trabajo y pues presenta una seguridad razonable en lo que es el control interno, podemos decir referente a lo que es los gases de efecto invernadero. Porque las empresas también tienen que tener, en lo que respecta al entorno del control interno, también deben de contemplar, ¿verdad? Lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de un trabajo de seguridad limitada, ¿verdad? El contador o el profesional ejerciente expresa la conclusión en forma negativa. Por ejemplo, tenemos aquí, entre comillas, lo que respecta a una seguridad limitada con base en el trabajo descrito en este informe. No he observado situación alguna que haya llamado la atención o algo que me haga creer que el control interno no es efectivo respecto a todos los aspectos importantes con base en los criterios. Esta forma de expresión transmite un nivel de seguridad limitada, pero eso va a depender, como les decía, de acuerdo al compromiso que adquiera el profesional ejerciente, ¿verdad? Ya que hasta el nombre lo menciona, seguridad limitada, significa de que algunos procedimientos no se han realizado, ¿verdad? Como lo es en el trabajo de seguridad razonable, ¿verdad? Donde en el trabajo de seguridad razonable, pues, se aplican lo que es procedimientos analíticos, ¿verdad? Procedimientos, pues, más detallados, ¿verdad? Por eso es de que aquí el profesional en lo que es la seguridad razonable, pues da una opinión afirmativa, por decirlo así, ¿verdad? En otras palabras. Pero más adelante vamos a ver más sobre estos dos tipos de compromiso que adquiere el profesional ejerciente. Tenemos, tanto en los trabajos de seguridad razonable como en los trabajos de seguridad limitada, el profesional ejerciente elige los procedimientos con los que puede incluir, ¿verdad? Hablamos de una inspección, una observación, una confirmación, un recálculo, procedimientos analíticos e indagaciones. La determinación de los procedimientos es cuestión de juicio profesional. Sabemos de que en un trabajo de aseguramiento, el profesional que se compromete
pues tiene el conocimiento, lógicamente, ¿verdad? Y a criterio él pues va a formar pues su trabajo, va a planear, ¿verdad? ¿Qué procedimiento va a aplicar? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el trabajo que va a realizar de acuerdo a lo que la norma establece? ¿Verdad? Y el profesional es el que emite o se plantea lo que es los criterios, ¿verdad? Sobre los cuales pues se va a llevar a cabo lo que es el trabajo de aseguramiento. Tenemos los objetivos de lo que es la norma, objetivos del profesional ejerciente. ¿Cuáles son los objetivos que persigue? Obtener una seguridad razonable o limitada, va a depender del compromiso según corresponda acerca de que si la declaración de gases de efecto invernadero está libre de incorrección material. Y el otro objetivo, emitir un informe de conformidad con los hallazgos del profesional ejerciente, de acuerdo al trabajo ejecutado del profesional, ¿verdad? Va a emitir el informe. El C, comunicar según lo que requiera esta NIEA, de acuerdo con los hallazgos del profesional ejerciente. Ya vamos a ver más detalladamente ahí lo que es, como les decía, la seguridad razonable y limitada. Definiciones empleadas en la presente NIEA. Criterios aplicables. Los criterios aplicables utilizados por la entidad para cuantificar e informar acerca de sus emisiones en la declaración de gases de efecto invernadero. Como les estaba explicando, que cada entidad, ¿verdad? Tiene que tener sus propios criterios, ¿verdad? Que utiliza dentro de la organización para cuantificar lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que es lo que el profesional ejerciente tiene que llegar a revisar, ¿verdad? A observar, a inspeccionar, ¿verdad? Si está de acuerdo a lo que establecen las leyes o si hay una buena aplicación de lo que es el control interno con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Procedimientos posteriores, procedimientos realizados en respuesta a los riesgos valorados de incorrección material. Estamos hablando del trabajo de que realiza el auditor, el profesional ejerciente, ¿verdad? Tiene que, como les dijera, realizar procedimientos, pero de acuerdo a los resultados, pues tiene también de que realizar otros procedimientos posteriores para ver si el trabajo se está llevando a cabo, por ejemplo, si no lo hacían de una forma adecuada, pues el profesional tiene que volver a aplicar procedimientos para ver si se ha corregido lo que es este procedimiento que pueda estar relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero. En las entidades, como les decía, internacional, otros países, pues en El Salvador todavía creo que no existe esto, pero en otros países, ¿verdad? Las entidades correspondientes gubernamentales, pues establecen límites sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Ya hay límites hasta donde las empresas pueden emitir esos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Está regulado, en otras palabras, ¿verdad? Lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Veamos el otro, la emisión. Los gases de efecto invernadero que durante el periodo en cuestión han sido emitidos a la atmósfera o que hubieran sido emitidos a la atmósfera si no hubieran sido emitidos a la atmósfera, si no hubieran sido capturados y canalizados hacia un sumidero. Tenemos dos clases de emisiones,
Tenemos las emisiones directas que proviene, valga la redundancia, directamente de lo que es la organización, ¿verdad? Como un resultado de un proceso, ya sea de manufactura, ¿verdad? El uso de lo que son las maquinarias, calderas, ¿verdad? El caso de la producción de cemento, ¿verdad? El producción de aluminio, pues todas esas podemos llamarles, según lo que es la norma, emisiones directas, ¿verdad? Pero también tenemos las emisiones indirectas, que es la electricidad consumida por una organización, ¿verdad? Tenemos deducciones de emisiones. Cualquier elemento incluido en la declaración de gases de efecto invernadero que se deduce del total de las emisiones informadas, pero no constituye una eliminación. Puede haber entidades, ¿verdad?, que tengan un proyecto de deducción de emisiones, ¿verdad? Hablamos de sumideros, ¿verdad? De otras formas de cómo disminuir lo que son los gases de efecto invernadero. Tenemos el otro término, factor de emisiones, un factor o un ratio matemático para convertir la medida de una actividad en una estimación de la cantidad de gases de efecto invernadero asociada con dicha actividad, ¿verdad? Un factor nos puede servir para convertir, ¿verdad? Lo que son, recordemos que hay empresas que elaboran productos, ¿verdad? Y que de este proceso, pues, salen emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Convertir, ¿verdad? Para tener allí un índice, ¿verdad? De las emisiones que está teniendo la empresa o la organización. Tenemos otras definiciones, plan de comercialización de definiciones. Un método basado en el mercado que se utiliza a fin de controlar los gases de efecto invernadero por medio de incentivos económicos para lograr reducciones en las emisiones de dichos gases. Vaya, y en otros países, como lo he mencionado, ¿verdad? Hay incentivos para las empresas que emiten menos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, son incentivadas estas entidades, ¿verdad? ¿De qué manera lo hacen lo que es estas entidades para incentivar, ¿verdad?, a las empresas a de que puedan emitir menos gases de efecto invernadero o haya menos, como les dijera, contaminación, ¿verdad? Una de las formas que utiliza lo que es estas empresas, ¿verdad?, es de que emiten, como les dijera, se me ha olvidado el término, ¿verdad? Como bonos, ¿verdad? Que se los dan a cada empresa, ¿verdad? Una cantidad de bonos, ¿verdad? Bonos de carbono le llaman algunos, si mal no recuerdo, ¿verdad? O también le llaman derechos o créditos de emisión, ¿verdad? Que este derecho a emitir una cantidad determinada de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Pero ya las empresas ya le dan el límite, como lo decía anteriormente, de qué cantidad de emisiones de efecto invernadero pueden, ¿verdad?, valga la redundancia, emitir durante un periodo, ¿verdad? Y aquella empresa que emite más del límite que le ha permitido
la ley o las entidades que regulan este tipo de emisiones, lo que hacen es comprarle este tipo de bonos o derechos de crédito de emisión, ¿verdad?, a otra empresa que ha emitido menos gases de efecto invernadero, ¿verdad? De esta forma incentivan a las entidades, ¿verdad?, para que emitan menos gases de efecto invernadero. Y también otra forma es que una entidad que esté emitiendo un informe de gases de efecto invernadero, pues se va a ver como una entidad, como le dijera, de una entidad que lucha contra lo que es la contaminación, ¿verdad? Imagínense que en el producto le escriban ahí cero emisión de dióxido de carbono o huella de carbono, o podemos decir, ¿verdad? Entonces, esta empresa, pues lógicamente, comercialmente, pues va a tener, la gente va a buscar más el producto, va a decir, ah, bueno, esta empresa es una de las empresas que no contamina el medio ambiente, entonces la empresa se va a ver de una manera, va a tener ventajas, por decirlo así, en el mercado, ¿verdad? Esas son maneras, ¿verdad?, en cómo incentivan a lo que son las entidades. No sé si me doy a entender. ¿Estamos bien? ¿O seguimos? Continuemos, Lick. Va. Entonces, tenemos la aceptación y continuidad del encargo. El socio del encargo determinará que la declaración de gases de efecto invernadero y el encargo tengan el alcance suficiente para ser útiles a los usuarios a quienes se destina el informe. El profesional ejerciente tiene que determinar, ¿verdad?, el alcance del trabajo que va a realizar, de manera de que el informe pues sea útil o reúna los requisitos que los usuarios requieren, o, ¿verdad?, que sea útil para los usuarios a quienes se va a destinar el informe. El profesional ejerciente determinará si los criterios aplicables a utilizar abarcan al menos. Podemos ver aquí ejemplos de criterios aplicables a un trabajo, el método para determinar el límite organizativo de la entidad, los gases de efecto invernadero a justificar, métodos de cuantificación aceptables, información a revelar adecuada, de modo que los usuarios a quienes se destina el informe puedan comprender los juicios significativos en la declaración de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos algunos criterios, ¿verdad?, que el profesional ejerciente no debe de dejar de considerarlos dentro del trabajo, ¿verdad? Métodos de cuantificación aceptables, ¿verdad? Cada entidad que emite una declaración de gases de efecto invernadero, pues tiene que tener esos métodos de cuantificación, ¿verdad? Tienen que saber cómo cuantificar esas emisiones, ¿verdad? El profesional ejerciente obtendrá la aceptación de la entidad respecto de que reconoce y comprende su responsabilidad de diseñar, implementar y mantener un dicho control interno que la entidad considera necesario para permitir la preparación de la declaración de gases de efecto invernadero. Lógicamente, el profesional que acepte lo que es el trabajo de aseguramiento, pues debe conocer, ¿verdad?, lo que es la responsabilidad, ¿verdad?, que debe tener al momento, pues, de ejecutar el trabajo y el informe, ¿verdad? Deben de tener un conocimiento, ¿verdad?, sobre este tipo de encargos de aseguramiento.
aunque, aunque también el profesional ejerciente debe de auxiliarse, por decirlo así, de otros profesionales, ¿verdad? Expertos, ¿verdad? Podemos hablar de ingenieros expertos en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Para poder hacer las respectivas evaluaciones, ¿verdad? O el respectivo trabajo, obtener lo que es la evidencia, ¿verdad? El objetivo y alcance del encargo, ¿verdad? La responsabilidad del profesional ejerciente, la identificación de los criterios aplicables para la preparación de la declaración de gases de efecto invernadero. Una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el profesional. Un reconocimiento de que la entidad acepta proporcionar manifestaciones escritas al momento de la conclusión del encargo, ¿verdad? Esto es parte de lo que el profesional ejerciente pues debe de reconocer, ¿verdad? Sobre los acuerdos del término del encargo de trabajo. Conocimiento de la entidad, lógicamente, debe de haber un conocimiento de lo que es la organización, ¿verdad? Como que hablamos de factores sectoriales, factores relativos a la regulación y otros factores externos, ¿verdad? Pertinentes incluidos en los criterios aplicados, la naturaleza de la entidad, la selección y aplicación de métodos de cuantificación y políticas de emisión de informes por parte de la entidad. Sabemos que, como les decía, hay empresas en otros países pues que tienen, ¿verdad? Una organización, y dentro de esta organización o su control interno pues deben de tener contemplado, ¿verdad? Lo que es los criterios, ¿verdad? Para cuantificar lo que es, o las políticas también, como menciona acá, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo y la estrategia para el cambio climático de la entidad, la supervisión y responsabilidad de la información sobre las emisiones dentro de la entidad. Sabemos de que este es parte del conocimiento que debe tener el profesional ejerciente sobre la organización. Procedimientos para obtener conocimiento de la entidad. ¿Cómo se va a obtener ese conocimiento? A través de investigaciones o indagaciones, procedimientos analíticos, observación, inspección, ¿verdad? Estos son los procedimientos para obtener lo que es la información acerca de la entidad. Y también podemos decir información acerca de lo que es el trabajo que va a realizar ya en la ejecución del trabajo o del encargo. Tenemos acá lo que hablábamos anteriormente, la obtención de conocimiento del control interno de la entidad, ¿verdad? Tenemos los dos tipos de compromisos, ¿verdad? Tenemos, aquí vamos a diferenciar un poco sobre lo que es seguridad limitada y seguridad razonable. Tenemos lo que es la seguridad limitada. Solo tenemos 3 puntitos por ahí: el entorno del control interno de la entidad, ¿verdad? El profesional ejerciente debe tener ese conocimiento sobre el control interno de la entidad acerca de lo que son los gases de efecto invernadero. El sistema de información, ¿verdad? Los resultados del proceso de valoración de riesgo por la entidad. Y si nos vamos al lado de lo que es la seguridad razonable, tenemos los mismos ahí, pero también hay otros procedimientos que con respecto a lo que es el entorno de control interno, ¿verdad? Hablamos ya en lo que es la seguridad razonable. Vean ahí el cuarto puntito, dice las actividades de control relevantes para el encargo, que serán aquellas que a su juicio es necesario conocer para valorar los riesgos de incorrección material en las afirmaciones. Seguimiento de los controles.
lo que mencionaba anteriormente. El profesional empieza lo que es a ejecutar las actividades, ¿verdad? De control o evaluaciones, inspecciones y todo eso. Y de acuerdo a los incorrecciones materiales que pueda haber encontrado, pues debe de tener un seguimiento de control. Más adelante debe volver, ¿verdad? A lo que es a recalcular o reejecutar, podemos decir, el trabajo para ver si la empresa ha acatado las recomendaciones, ¿verdad? De eso habla seguimiento de control. Lo que en la seguridad limitada no aparece. Evaluar el diseño de los controles. Tiene que haber una evaluación, ¿verdad? Sobre qué diseños o qué procedimientos está utilizando la entidad con respecto para controlar lo que son los gases de efecto invernadero. Tenemos ahí lo que es la identificación y valoración del riesgo de incorrección material. El profesional ejerciente identificará y valorará los riesgos de incorrección material. En la declaración de gases de efecto invernadero, para los tipos de materiales de emisiones e información a revelar, tenemos también ahí, dice, como la base para el diseño y la realización de procedimientos cuya naturaleza, momento de realización y extensión responden a los riesgos valorados de incorrección material y permiten al profesional ejerciente obtener seguridad limitada acerca de la declaración de gases de efecto invernadero. ¿Alguien me puede decir qué es incorrección material? ¿Alguien puede ayudarme por ahí con respecto a lo que... ¿A qué se refiere cuando hablamos de incorrección material? Licenciado, ¿Sí? tal vez la incorrección material es cuando se da un hecho que, bueno, cuando en auditoría uno, ¿cómo se llama? Hace una valoración de un riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando sobrepasa esa valoración de riesgo que nosotros hemos establecido, es cuando se le llama incorrección material. Exacto. O Muy las bien. sumatorias de todas las partes también. Perdonen, gracias. Sí, sí, muy bien. Excelente lo que es la respuesta, ¿verdad? Y también en términos sencillos, ¿verdad? Podemos hablar cuando hablamos de incorrecciones materiales, ¿verdad? Que son errores, ¿verdad? Errores que se pueden identificar, ¿verdad? En la entidad, ¿verdad? De acuerdo a los procesos, ¿verdad? Si hablamos de lo que es de los gases de efecto invernadero, de acuerdo a estos procesos que la entidad pueda tener para controlar ese tipo de emisión, ¿verdad? Pasamos causas de los riesgos de incorrección material. La probabilidad de incorrecciones intencionadas en la declaración de gases de efecto invernadero. La probabilidad de incumplimiento de las disposiciones legales, ¿verdad? Por ejemplo, si en la ley hay límites, en las leyes de otros países pueden haber límites legales sobre la emisión, ¿verdad? De gases de efecto invernadero, pero la entidad no está cumpliendo, ¿verdad? Ahí podemos hallar lo que es una incorrección material, ¿verdad? El no cumplimiento o dicho de otra manera, el incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias de la legislación de X país, ¿verdad? O puede hacer de que una entidad pues tenga ya la intención, ¿verdad? De no apegarse a lo que es la ley, ¿verdad? La probabilidad de omisión de una emisión potencialmente significativa. El grado de complejidad al determinar el límite organizativo y las partes relacionadas que están involucradas. El grado de subjetividad en la cuantificación de las emisiones. Puede que la entidad pues, pueda estar haciendo esa cuantificación de emisiones
de gases de efecto invernadero de acuerdo a lo que ellos piensan y posiblemente o técnicamente ya de acuerdo a la ley o a otros procesos técnicos pueda de que no sea correcto, ¿verdad? Por eso es de que este tipo de trabajos se debe de auxiliar también de, como les decía, de profesionales expertos en lo que es este tipo de trabajo. Consideración de las incorrecciones identificadas a medida que el encargo avanza. El profesional ejerciente determinará si es necesario revisar la estrategia global de encargo y el plan del encargo cuando la naturaleza de las incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que produjeren indican que pueda existir otras incorrecciones que, sumadas a las incorrecciones acumuladas durante la ejecución del encargo, podrían ser materiales. Pueda de que cuando un profesional ejerciente acepta un encargo, un trabajo de este tipo, pues sabemos, ¿verdad? Y sabemos que en la auditoría también así es, de que no se va a ir a revisar todo por completo, ¿verdad? Pero puede darse el caso, ¿verdad? En donde haya necesidad, ¿verdad? Haya necesidad de acuerdo a los compromisos que adquiera el profesional ejerciente de ir a hacer una investigación o una revisión más profunda, ¿verdad? Por lo que menciona acá, ¿verdad? Revisar la estrategia global del encargo y el plan del encargo, ¿verdad? Cuando la naturaleza de las incorrecciones identificadas o circunstancias que produjeron pueden existir otras incorrecciones, ¿verdad? Puede que haya la necesidad de profundizar más lo que es esa revisión, ¿verdad? Veamos qué dice más ahí, acá en esta lámina. Dice, si a solicitud del profesional ejerciente la entidad ha examinado un tipo de emisión o información a revelar y ha corregido las incorrecciones detectadas, el profesional ejerciente llevará a cabo procedimientos con respecto al trabajo realizado por la entidad a fin de determinar si las incorrecciones materiales persisten. Como ya vimos en las láminas anteriores, pues el profesional debe de seguir, cuando hablamos de un compromiso de seguridad razonable, debe de seguir, ¿verdad? Lo que es, perseguir lo que es el control, ¿verdad? Posteriormente, a algunos procedimientos que ha realizado anteriormente, ¿verdad? Comunicación y corrección de las incorrecciones. El profesional comunicará oportunamente acerca de todas las incorrecciones acumuladas durante el encargo y solicitará a esta última que corrija dichas incorrecciones. O sea que según la norma, cuando se trata de un encargo o un compromiso de seguridad razonable, ¿verdad? El profesional ejerciente pues puede, ¿verdad? Solicitar que se corrijan, ¿verdad? Si hay error material o incorrecciones, ¿verdad? Si la entidad rehúsa corregir algunas o todas las incorrecciones comunicadas por el profesional ejerciente, este obtendrá conocimiento de las razones de la entidad para no hacer las correcciones y tendrá en cuenta dicha información al desarrollar la conclusión, ¿verdad? Cuando la entidad pues no quiere realizar o corregir lo que son las incorrecciones materiales, ¿verdad? Tiene que comunicar al profesional, ¿verdad? Las razones de por qué no ha hecho las correcciones. Pero el profesional, según lo que dice la norma, tendrá que informar, ¿verdad? Este hallazgo, o podemos decir esta información, ¿verdad? En la conclusión del profesional, ¿verdad? Sabemos que aquí el profesional, al final de lo que es el trabajo que realiza, pues tiene que dar una conclusión del trabajo, ¿verdad?
manifestaciones escritas, algunas manifestaciones necesarias para determinar que estos hayan cumplido con su responsabilidad de la preparación de la declaración de gases de efecto invernadero, ¿verdad? El profesional tiene que manifestar si la entidad, ¿verdad? Está siendo responsable en la preparación de la declaración que emiten, ¿verdad? Sobre los gases de efecto invernadero. Que haya proporcionado al profesional ejerciente toda la información relacionada y acceso, según lo acordado en los términos del encargo. Si consideran que los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, individualmente o en forma agregada para la declaración. Si creen que las hipótesis significativas usadas al confeccionar las estimaciones son razonables, ¿verdad? Estas son algunas de las manifestaciones escritas que el profesional pues debe de plasmar. El profesional ejerciente dejará constancia ¿de qué va a dejar constancia el profesional ejerciente? De las características que identifican las partidas específicas o cuestiones sobre las que han realizado las pruebas, ¿verdad? Eso pues lo sabemos que cada profesional pues siempre debe de dejar constancia del trabajo realizado, ¿verdad? Las pruebas que se realicen y todo el trabajo ejecutado. La persona que realizó el trabajo y la fecha en que completó dicho trabajo. Todo esto tiene que quedar documentado, ¿verdad? La persona que realizó el trabajo realizado y la fecha y el alcance de dicha revisión. Seguimos diferenciando lo que es la formación de la conclusión del trabajo de aseguramiento. Hablamos que ya en lo que es ya en la conclusión del profesional ejerciente, ya él determina ya la conclusión, ¿verdad? Si es limitada o si es razonable, ¿verdad? De acuerdo al compromiso adquirido. Veamos qué dice de seguridad limitada. El profesional ejerciente evaluará si ha llegado a su conocimiento alguna cuestión que le lleve a pensar que la declaración de gases de efecto invernadero no haya sido preparada en todos sus aspectos materiales de conformidad con los criterios. Si nosotros vemos acá esta parte, sabemos que existe una limitación, ¿verdad? Al momento de dar la conclusión. Pero si nos vamos a lo que es la seguridad razonable, ya el profesional da una conclusión afirmativa, ¿verdad? El profesional ejerciente se evaluará si la declaración de gases de efecto invernadero ha sido preparada en todos sus aspectos materiales de conformidad con los criterios aplicados, ¿verdad? Ya en lo que es la conclusión sobre la seguridad razonable, ¿verdad? Ya ahí lo que hace el profesional, pues dar una afirmación, pues de que prácticamente el trabajo ha sido ejecutado, ¿verdad? Con todos los aspectos materiales, ¿verdad? No ha habido ningún tipo de hallazgo, por decirlo así. Contenido del informe de aseguramiento. ¿Qué es lo que contiene el informe? El informe de aseguramiento incluirá los elementos básicos que se detallan a continuación. ¿Qué es lo que va a contener el informe? Un título que indica claramente que el informe es un informe independiente, ya sea de seguridad limitada o razonable. El destinatario del informe de aseguramiento, ¿a quién va dirigido el informe? Identificación de la declaración de gases de efecto invernadero, lo que incluye el periodo o periodos cubiertos, una descripción de las responsabilidades de la entidad, una declaración que indique la cuantificación de gases de efecto invernadero,
está sujeta a incertidumbre inherente. Si la declaración de gases de efecto invernadero incluye deducciones de emisiones cubiertas por la conclusión del profesional. Esta es parte de lo que debe contener lo que es el informe del trabajo. Identificación de los criterios aplicables, una descripción de las responsabilidades del profesional ejerciente, la conclusión del profesional tiene que ir ahí, ¿verdad? Si el profesional ejerciente expresa una conclusión modificada, se debe incluir una clara descripción de todas las razones. Sabemos de que en un trabajo de aseguramiento, las conclusiones pueden ser no modificadas y pueden ser modificadas. Similar a lo que es el trabajo de auditoría. Cuando hablamos de una conclusión no modificada, ¿verdad? Es que la información objeto de análisis ha sido preparada en todos sus aspectos materiales de conformidad a los criterios aplicados. Se da una, como les dijera, que se ha encontrado evidencia suficiente, por decirlo así, adecuada, para dar una opinión, perdón, una conclusión favorable o positiva, ¿verdad?, acerca del trabajo. Y también se puede dar una conclusión modificada, ¿verdad? Que la conclusión modificada puede ser una conclusión con salvedad. Es decir, cuando hablamos de una conclusión modificada con salvedad, puede emitir una conclusión que no es limpia, ¿verdad? Que hay salvedades, ¿verdad? En lo que es la conclusión, ¿verdad? Y puede ser también una denegación de abstención de opinión, ¿verdad? Que no se obtuvo evidencia suficiente para dar una conclusión limpia. Se concluye que pueden haber errores materiales, ¿verdad? Entonces, es similar también a lo que es una auditoría. Lo único que aquí cambia es que no es una opinión, sino que es una conclusión. Vamos a ver lo que es el ejemplo de un informe, de este tipo de trabajo. Tenemos aquí el informe, lo que debe llevar el título, informe de seguridad razonable del profesional. Vean, aquí es un trabajo razonable, no es limitada, ¿verdad? Informe de seguridad razonable del profesional ejerciente, independiente sobre la declaración de gases de efecto invernadero. El nombre del petróleo bueno, aquí no modifiqué porque aquí se me olvidó modificar esta parte, van a disculpar, aquí la empresa Electrovoz S.A., pero solo logré modificar esto, se me fue esta parte, ahí disculpen, ¿verdad? Pero la empresa a quien va dirigido el informe, yo le puse Petróleos ExxonMobil S.A.D.C.B., informe sobre la declaración de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos parte del informe, dice, hemos asumido un encargo de seguridad razonable sobre la declaración de gases de efecto invernadero adjunta de Petróleos Exxon para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. ¿Qué es lo que incluye el trabajo aquí? Que incluye el inventario de emisiones y notas explicativas en las páginas. Este encargo ha sido realizado por un equipo multidisciplinario que incluye profesionales ejercientes de aseguramiento, ingenieros expertos en las emisiones y científicos del medio ambiente, ¿verdad? Responsabilidad
de Petróleos Exxon en relación con la declaración de gases de efecto invernadero. Es responsable de la preparación de la declaración de gases de efecto invernadero de conformidad con la ISO. Se me olvidaba decirles que también este trabajo tiene mucha relación con lo que es la ISO 14064, que se divide en 3 partes. Esta ISO trata sobre un inventario sobre gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, también el profesional tiene que tener conocimiento de lo que es esta ISO y demás procedimientos aplicables según se explica en la nota 1 de la Declaración de Gases de Efecto Invernadero. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno relevante para la preparación de la Declaración de Gases de Efecto Invernadero libre de incorrección material, ya sea debido a fraude o error. Tal como se estipula en la nota de declaración de gases de efecto invernadero, la cuantificación está sujeta a incertidumbre inherente debido al conocimiento científico incompleto utilizado para determinar los factores de emisión y los valores necesarios para combinar emisiones de diferentes gases. Luego tenemos esta otra parte, nuestra independencia y control de calidad. Hemos cumplido, ¿verdad?, parte del trabajo del profesional ejerciente, ¿verdad? Hemos cumplido con el Código de Ética para Profesionales de Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, el cual incluye requerimientos de independencia y de otras índoles fundadas en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia, diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional, de acuerdo a la norma internacional de control de calidad, PIG Auditores. Mantiene un sistema de control de calidad exhaustivo que incluye políticas y procedimientos documentados respecto al cumplimiento de los requerimientos éticos, normas profesionales, disposiciones legales y reglamentarias. Nuestra responsabilidad, tenemos aquí, nuestra responsabilidad es expresar una conclusión. Aquí van a disculpar, se me olvidó modificar esta parte, ¿verdad? Expresar una conclusión sobre la declaración de gases de efecto invernadero basadas en una evidencia obtenida. Hemos llevado a cabo nuestro encargo de seguridad razonable de conformidad con la norma 3410, encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. Un encargo de seguridad razonable de conformidad a la 3410 incluye la aplicación de procedimientos para obtener evidencia, cuantificación de las emisiones y la información relacionada sobre la declaración de gases de efecto invernadero. Tenemos de último lo que es la conclusión. Aquí está en nuestra conclusión. Aquí aparece, recordemos que es una conclusión. En nuestra conclusión, la declaración de gases de efecto invernadero para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 ha sido preparada en todos sus aspectos materiales de conformidad con la ISO. Como les mencionaba, hay que tener conocimiento, bueno, la entidad más que todo, y también el profesional, ¿verdad?, que ejecuta el trabajo. Y demás políticas de procedimientos utilizados según estipula la nota 1 de declaración de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, hasta aquí